Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar en este video un poquito acerca de legislación tributaria. Lo primero que vamos a abordar es explicar el hecho generador de las rentas de capital y cómo se diferencian las rentas de capital inmobiliaria de la mobiliaria. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a definir es inmobiliario. Inmobiliario es algo inmóvil, es algo que no podemos mover, como por ejemplo una casa. Mientras que mobiliario son todas aquellas que son móviles, se pueden mover. Dentro de esta rama entran más allá que los vehículos, que normalmente es lo que la persona piensa cuando se habla de bienes mobiliarios. Vamos a hablar vehículos, yates, licencias de software, vamos a hablar acerca de derechos de propiedad intelectual, dividendos, todo este tipo de ingresos que pueden ser gravables, que no sean inmobiliarios. Es decir, aquí vamos a acaparar una mayor y más grande gama de productos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de inmobiliarios, estamos hablando de aquellos dineros que me ingresan a mí producto del alquiler de una propiedad, ¿de acuerdo? Aquí ustedes pueden imaginarse el alquiler de una casa. Entonces, esto le genera a usted renta de capital inmobiliario. Es dinero que usted le está ingresando por el alquiler de esa propiedad. Ahora, aquí es importante que tengamos pendiente que a raíz de esos ingresos se deben pagar impuestos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una ventaja y sucede que este es el hecho generador, el tener una propiedad alquilada. Ese es el hecho generador de una renta de capital inmobiliaria. Sin embargo, aquí tenemos una ventaja. La ley 7092 y la última reforma, la 9635, nos permiten contemplar un 15% de gastos deducibles a la hora de calcular la base imponible para ese impuesto. Es decir, usted se puede rebajar un 15% del monto de ese alquiler a la hora de calcular. Por ejemplo, si usted tiene un alquiler mensual de 500,000 colones, usted puede calcular entonces que el 15% es el monto que a usted se le permite o se le faculta deducirse a la hora de calcular su impuesto. Entonces vamos a decir que 500,000 colones menos el 15%, ¿cuánto es el 15% de 500,000? Usted le calcula el 15% para poder rebajárselo, ¿de acuerdo? Y al quitarle ese 15%, estos 75,000 corresponden únicamente al monto que usted se puede rebajar, ¿de acuerdo? Este es el primer cálculo. El 15% es lo que usted se puede rebajar del monto original. Listo. Lo calculó, eran 75,000 colones, lo vamos a rebajar. ¿Cuánto me queda? 425,000. Ahora sí, sobre este monto es que se calcula. Esta es la base imponible sobre la cual yo calculo el porcentaje del impuesto que debo pagar. Y es un 15%, por lo tanto, 425,000 colones por el 15%, ahora sí me va a dar el monto del impuesto que yo voy a pagar, que corresponde a 63,750 cada mes. Cada vez que el ingreso del alquiler genere los 500,000, usted se rebaja los 15%, se rebaja los 75 y le quedan 425. Con estos 425 calcula el 15 y ese es el monto que tiene que declarar y pagar con respecto a la renta de capital del bien inmobiliario. ¿De acuerdo? Entonces, la renta de capital del bien inmobiliario es el alquiler de cualquier propiedad, ¿de acuerdo?, que le genere a usted ingreso y tiene la posibilidad de poder rebajarse un monto. Entonces, tiene posibilidad de incluir gastos, que la ley le permite un 15%, ¿verdad? Y luego paga el monto del impuesto, que es un 15%.
Ahora bien, vamos a ver el ejemplo de mobiliario. El ejemplo de mobiliario es muy similar, la única diferencia es que aquí no hay monto rebajable. No se puede justificar ningún porcentaje de gasto. Si 500.000 colones le ingresaron por el alquiler de software, 500.000 es la base imponible para calcularle el 15%, ¿de acuerdo? Aquí no hay rebaja de gasto. Eso es algo que tener en cuenta. ¿Cuál es el hecho generador de la renta de capital mobiliario? El hecho generador es el haber alquilado, ya sea un yate, un carro, tener licencias de software alquiladas, haber recibido dividendos, los excedentes de las cooperativas, por ejemplo, son ejemplos de rentas de capital mobiliario a los cuales se les tasa inmediatamente el porcentaje que se debe pagar del 15%. ¿De acuerdo? Ese es el primer tema que quería comentarles. Es el hecho generador de las rentas de capital mobiliario y de capital inmobiliario. Muy bien. Ahora vamos a conversar un poquitito acerca del hecho generador del impuesto a las utilidades versus el hecho generador del impuesto al salario. Muy bien. Estos dos impuestos son muy distintos, ¿de acuerdo? El impuesto a las utilidades se va a aplicar cuando hay una actividad lucrativa, cuando hay ingresos por alguna especie de actividad, ya sea usted persona física o jurídica. El impuesto a las utilidades versus el impuesto al salario. Muy bien. El impuesto a las utilidades es aquella en la que usted debe declarar y pagar porque usted está ejerciendo alguna actividad lucrativa, ya sea como persona física o jurídica, y nos vamos a ir a la tabla de renta de ese año y ver cuál es el monto que debe pagar. Entonces, impuesto a las utilidades, hay una actividad lucrativa. Esta actividad lucrativa le genera a usted ingresos, ¿de acuerdo? Usted se puede deducir los gastos hasta un 25% y con base en eso usted paga impuestos. Usted hace la declaración y usted, de acuerdo con la exigibilidad va y paga. Hay una tabla de renta que varía todos los años en la cual usted se va a ir a buscar, ya sea como persona física o jurídica, para ir a hacer el pago. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo soy abogada, entonces, con base en la sumatoria de mis ingresos, le resto los gastos deducibles permitidos por ley y con lo que me da neto me voy a ir a buscar la tabla. Este es el impuesto a las utilidades versus el impuesto al salario. El impuesto al salario también funciona con una tabla, pero es porque somos rentas de trabajo, es decir, soy asalariada y entonces mi salario es sujeto a revisión para ver si hay un porcentaje que tomarle para depositarlo a renta, al Ministerio de Hacienda. El impuesto al salario trabaja con una tabla que va más o menos así. De 0 a 840.000 colones es el tramo exento. ¿Qué significa eso? Que si mi salario bruto está por este monto, entonces a mí no se me hace ninguna retención al salario, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente escalera. Sobre el exceso de 840.000 colones, sobre el exceso de 840.000 hasta 1.233.000, ahí sí hay una retención y estamos hablando de un 10%. Ya en este tramo estamos hablando de un 10% de retención al salario, ¿de acuerdo? Todas las personas cuyos ingresos anden alrededor de este monto, ya estamos conversando acerca de una retención. ¿Quién hace la retención? ¿Es el empleado el que va y deposita a Hacienda? No, es el patrono quien hace las retenciones y por ende deposita a Hacienda, hace los pagos a Hacienda. El siguiente tramo está sobre el exceso de 1.233.000
hasta 2 millones, les miento con ese dato. Dice que a 2.163.000. 2.163.000, ahí estamos hablando de un 15%. Y tenemos dos más. Tenemos sobre el exceso de 2.163.000 hasta 4.325.000. Vamos, 0%, 10%, 15%, 20% y adivinen qué, tenemos uno más, el 25% que está sobre todo exceso superior a 4.325.000 o más. Ahí ya estamos hablando del 25% y estos dos fueron agregados el 1 de julio del 2019 con la ley 9635 del fortalecimiento de las finanzas del país. Estos dos fueron agregados ahí y además sobra decir que estos montos se modifican todos los años, ¿de acuerdo? Se valoran todos los años, normalmente para arriba, pero podría ser para arriba o para abajo dependiendo de la situación país, ¿de acuerdo? Esto muy importante que lo tengamos presente porque ahora más adelante pongo un ejemplo para que veamos cómo funcionaría, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre el impuesto a las utilidades y el impuesto al salario. En este, usted tiene una actividad lucrativa, ¿de acuerdo? Independiente, nacionalizada, usted es residente o vive en el país y forma una actividad lucrativa, hace su declaración y paga. Esta es que usted es asalariado y tiene que hacerle la retención del salario y depositarlo. Hay un dato muy importante que acabo de recordar. Si usted es asalariado y además tiene una actividad lucrativa, es muy importante que sepa que en esta tablita que está acá, ya no tiene tramo exento, ¿verdad? Es muy importante que tenga eso pendiente. El monto de su salario suma para esta tablita, ¿verdad? Puede que no sea suficiente para pasar del tramo exento a un porcentaje, pero si ya usted no empieza desde cero, en su tablita no empieza desde cero. Toma en cuenta los salarios que usted ha devengado, ¿verdad? Como asalariado y luego empieza a sumar lo que usted ha ido ganando en su actividad lucrativa independiente, ¿de acuerdo? Y no crean que empieza desde cero y no crean que Hacienda no se da cuenta porque sí se da cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo en la que vamos a hablar acerca de la venta de una propiedad que fue heredada. Con las propiedades heredadas, recuerden que esta tablita la necesitamos más adelante, que ya no la vamos a copiar. Con las propiedades heredadas funciona así. Si esa propiedad fue heredada antes de la aprobación de esta ley, que es la ley 7092 de renta, si usted heredó esa propiedad previo a la entrada en vigencia de esta ley y la va a vender, usted igual tiene que pagar impuesto, pero andamos hablando de un 2,25% si es su primera vez que vende. Pero si esta propiedad usted la adquirió posterior a la entrada en vigencia de esta ley el año pasado, estamos hablando de un 15%, ¿de acuerdo? Y ese 15%, sea su primera o su quinta venta, es igual al 15%. Muy bien, vamos a verlo así. El ejercicio dice, es una propiedad de 30 millones. Es una propiedad de 30 millones que usted heredó. Dato importante, habría que revisar el valor fiscal de esa propiedad, ¿de acuerdo? Porque recuerden que normalmente está desfasado. Si usted va a revisar el valor de su propiedad, de su casa, de su carro, en Hacienda, tiene un valor probablemente muy distinto al que realmente es su valor de mercado, ¿de acuerdo? Para que lo tengan pendiente. ¿Por qué les digo esto? Porque a la hora de calcular la base imponible es necesario saber cuál es la diferencia entre el valor fiscal y el valor de venta. Muy bien. Usted hereda esta propiedad y la quiere vender. Tenemos dos escenarios. Usted la adquirió previo a la entrada en vigencia de esta ley. Si es así, entonces estamos hablando de un 2,25%. ¿De acuerdo? Vamos a verlo así. Supongamos que usted va a vender esta propiedad y el valor fiscal está en 20 millones, haciendo una suposición. Muy bien,
Está en 20 millones el valor fiscal. Es solamente una suposición. Vamos a hacer la venta. Es mi primera venta y me la heredaron mucho antes del 2019. Escenario número 1. Escenario 1. Primera venta y me la heredaron antes del 2019. Muy bien. Estamos hablando de un porcentaje de impuestos del 2,25%. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer esta venta. Entonces, lo primero que necesito calcular es la base imponible. ¿Sobre qué base vamos a calcular nosotros el monto del impuesto? Vamos a revisar entonces que esta venta haya sido, asumiendo que tenemos un valor fiscal de 20 millones, vamos a calcular la base imponible para poder pagar este impuesto. ¿Cuál es la diferencia entre 30 millones, que es el valor de mercado, menos 20 millones, que es el valor en libros, que es el valor fiscal que está en el sistema? 10 millones. Muy bien. Sobre esos 10 millones, vamos a calcular el monto del impuesto que vamos a pagar. Estamos en escenario 1, ¿verdad? Fue heredada hace mucho tiempo, mucho antes del 2019, y es mi primera venta, 2,25%. ¿Cuánto es ese dinero? El monto del impuesto será 225,000 colones. ¿De dónde lo saqué? De la multiplicación de 10 millones por 2,25 y medio, 225. Escenario número 2, que va a ser más y más y más probable conforme el tiempo pase. Es después del 2019, me heredaron esta propiedad y puede o no ser mi primera venta. Ya ahí no importa, vamos con el 15%. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, la diferencia entre el valor fiscal y el valor de mercado son 10 millones. Nuevamente son 10 millones. Pero en esta ocasión, como es una propiedad que yo adquirí posterior al 2019, pues me tengo que ir con el 15%. 10 millones por el 15%. Esta es la base imponible que la calculé de la diferencia de este monto con este monto. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de un monto de impuestos de 1.500.000 colones de impuesto. Solo de impuesto, ¿de acuerdo? Vean la diferencia de 225,000 colones a 1,5 millones. Es la misma transacción, pero había una diferencia. Esta propiedad había sido adquirida previa al 2019 y era mi primera venta. Esta puede ser mi primera venta, pero me acaban de heredar y yo la quiero vender, así que me tocó pagar este impuesto. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y ahora les quiero explicar cómo funciona un ejemplo con el impuesto al salario. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan la tabla que tuvimos hace un rato y que les dije que la íbamos a necesitar? Esa es la tabla 2020. Todos los años es revisada. Si yo tengo un impuesto al salario y mi salario es de 2 millones de colones, ¿cuánto es el monto de la retención patronal que me van a hacer por concepto de impuesto al salario? Ustedes se van a la tablita de renta y van a ver que 2 millones está en el tramo del 15%. Pero no es tan fácil como ir a decir, ok, 2 millones por el 15%. No funciona de esa manera. Vamos a ir haciendo tramos, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciendo una escalerita en la que vamos a ir calculando. Entonces decimos, primero lo que vamos a hacer es calcular del segundo tramo. Voy a dibujarla en una esquinita para que sea visualmente más fácil de entender. Vamos a escribir la tabla de renta nuevamente en una esquinita. Tenemos de 0 a 840,000, un 10%. Sobre el exceso de 840,000 a 1.233.000. Sí. 233,000, estamos hablando del 10%. Sobre el exceso de 1.233.000 a
2.163.000, 15%. De 2.163.000 a 4.325.000 y sobre el exceso de 4.325.000. Ok. Aquí estamos hablando del 0%, sería el tramo exento. 10. This is 15, this is 15%, 20 y 25%. Muy bien. Estos son los tramos que corresponden con sus debidos porcentajes. Ahora sí va a ser un poquito más visual. Tenemos un salario de 2 millones de colones, al cual le tenemos que calcular el impuesto de la retención del salario. ¿De acuerdo? ¿Dónde está 2 millones en esta tabla? ¿Dónde está? Estamos hablando de un 15%. Muy bien, pero no le vamos a multiplicar así de una vez 2 millones por el 15%. No funciona así, tenemos que ir haciendo una escalerita. La escalerita la vamos haciendo de 1.233.000 a menos 842. 2 millones estamos de acuerdo que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos devolviendo. Podemos decir, bueno, 2 millones está aquí, este monto aquí está el 1. 2 millones menos la esquinita de abajo. Entonces decimos, bueno, 2 millones es lo que gana esta persona. Pero yo quiero saber, digamos, no está aquí ni allá, está como por el centro. ¿Cuánto más de 1.233.000 se pasó? Entonces se lo voy a restar. 1.233.000. Eso me va a decir cuánto se pasó del tope, digamos. ¿Cuánto se pasó para merecer estar en esa tabla? Y dice que se pasó 767.000 colones. 760.000. Gracias a esos 700 cayó en el 15%. Lo multiplico por 15%. Y el monto que me da aquí, el 15% de 767, que es el exceso, me da 115.050. 115.050. Ese es el primer monto y lo subrayo porque hay que calcularlo. Repito, de los 2 millones no lo multiplicamos por el 15% de una vez. Debemos ir haciendo el tramo y decimos, bueno, 2 millones estaba por aquí, se pasó. ¿Cuánto se pasó de 1.233.000? La diferencia. 2 millones menos 1.233.000 me dice cuánto se pasó de este tope. Se pasó 767.000. A ese monto que acabamos de sacar es al que yo le aplico el 15%. 767 por 15. Listo. Primer monto a sumar. Lo tienen presente porque se lo vamos a sumar. Ahora va el tramo del 10%. Muy bien. En el tramo del 10% vamos a hacer la resta y decimos, bueno, hay una parte exenta. No es el 1.233.000 que queda a lo que yo le voy a sacar el 10%, no, porque si hubiera estado aquí, había una parte que era exenta. ¿Cuánto? 840.000. Entonces usted dice, bueno, ya saqué 2 millones para acá, ahora me toca de aquí para allá, todo, 1.233.000, no. 1.233.000 menos la parte que Hacienda le permite haber sido exonerado, 840. Y le dice, si usted hubiera ganado 840, no hubiera tenido que pagar una retención al salario, entonces también se lo contemplamos aquí. ¿Cuánto es el monto que se pasó de 840.000 para tener que pagar el 10%, pero llegando hasta este tope, ¿verdad? Porque el siguiente tope ya se lo calculamos. La diferencia aquí es de 393.000. A ese le aplico el 0, le aplico el 10, ¿cuál le aplico? Estoy, de nuevo, repito, 2 millones estaban aquí, ¿de acuerdo? En el 15%. Ya calculamos de 2 millones a la base cuánto fue lo que se pasó para merecer el 15. Y se lo calculamos. Ahora, en este tramo no son todos los 1.233.000, no, le quitamos la parte que se hubiera ahorrado de ser exento y nos da 300.000, ¿de acuerdo?
Hubiera estado exento, pero se pasó 393 y cayó el tramo del 10%. 393,000 por 10% me da 39,300. 39,300 es el porcentaje que esta persona va a pagar por estar en este tramo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la sumatoria de estos dos? 154,350. Este es el monto de la retención del salario que se le va a hacer a esta persona que gana 2 millones. No es tan fácil como decir 2 millones por 15. No, hay que hacerle unas graditas, una escalerita para ver. Se le sigue perdonando el tramo exento, se calcula cuánta platita hay aquí, se calcula cuánto se pasó de aquí y ahí conforme vaya bajando de ser necesario. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver un ejemplo más, que es repetir el ejemplo del alquiler que estuve comentando al principio. El ejemplo del alquiler, en el caso de rentas de capital inmobiliario. Usted tiene una casa que está ubicada en un muy bien barrio, por ejemplo Escazú. Entonces esa casa usted la alquila por 500,000 colones. Esa casa, usted se puede rebajar algún porcentaje. Recuerden que había la inmobiliaria y la mobiliaria. Una de las dos se podía rebajar un porcentaje de deducción de gastos y el otro no. El de inmobiliaria sí, el de mobiliaria no. Esta es una casa, entonces sí puede. Vamos a rebajarle el 15%, que son 75,000 colones. Esos 75,000 colones usted se los puede rebajar porque la ley se lo permite. Un 15% nomás, ¿de acuerdo? Y le va a dar un neto de 425,000. Ok. A este le aplico el porcentaje de impuesto, que es ¿cuánto? Un 15%. Entonces le calculo su 15%, que es el impuesto. Y me dice que el porcentaje de impuesto en monto es 63,750. Este es el monto por pagar de impuesto de renta de capital inmobiliaria. Y así todos los meses, no crean que solo una vez, sino cada vez que se perciba el ingreso, se debe generar el pago correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, así terminamos nuestro breve video acerca de algunos datos del hecho generador y acerca de las diferencias entre el impuesto a las utilidades, el impuesto al salario, las rentas de capital inmobiliaria, mobiliaria y un poquitito de la tabla de renta de cada uno de ellos. Muchas gracias.